Hola, yo soy Gringo, bienvenidos a mi canal y en este primer video del año vamos a tener una nueva sección que son los comentarios destacados del video anterior. Así que vamos a darle un gran gracias a Dementores y a Patas Suaves de Comunidad de Umbría que comentaron en el video anterior. ¿Y con qué vamos a empezar este año? Con Mort de Terry Pratchett de la saga de Mundo Disco. Para los que sean fanáticos de Terry Pratchett o Mundo Disco, no dejen de suscribirse al canal y hacer clic en la campanita, en la parte de todos, no en personalizados, para que YouTube les avise cuando subo un nuevo video. Este libro fue publicado en 1987 y es el cuarto libro publicado y es el primero de la saga de la muerte. Tiene 285 páginas con una letra bastante grande. Y está acá arriba. Mort es uno de los protagonistas, un campesino adolescente que aprender a leer le trajo bastante problemas y por circunstancias de la vida termina siendo el aprendiz de la muerte. Luego de un periodo de entrenamiento, la muerte tiene una crisis existencial y se va al mundo a conocer qué es la felicidad y el sentido de la vida. Mientras tanto, Mort intenta salvar a alguien de su destino fatal, a una princesa, y alterar la realidad en el mundo disco trae consecuencias insospechadas con las que tendrá que lidiar. Vos decime porque no estoy viendo, boluda. Y ahora sí, vamos a pasar a mi opinión personal. La muerte es un personaje que aparece en todos los libros de la saga del Mundo Disco, excepto en dos libros: Los Pequeños Hombres Libres y Snow. Y es un personaje que aparece siempre en pequeñas dosis, sirviendo como alivio cómico y también teniendo ciertas partes filosóficas que son bastante interesantes. Por eso a mí me resulta siempre muy interesante cómo este tipo de personajes, como puede ser la muerte o la ardilla de la era de hielo o los minions de mi villano favorito, cómo pueden protagonizar su propia película. Ser protagonistas y no quemar esos pequeños gags que los hicieron ser lo mejor dentro de la película donde son origen. Y acá funciona muy bien. Mort es una de las mejores novelas de Mundo Disco. Es de las más recomendadas para empezar a leerlo. De hecho, si querés saber qué es el Mundo Disco y cómo empezar a leerlo, te dejo este video acá. Para mí, Mort es el mejor libro de la saga de la muerte, porque si bien las secuelas pueden tener momentos más épicos o más memorables, no hay ningún libro que esté tan bien equilibrado como este, con dosis de humor, de drama, de romance. Es el que mejor funciona para mí. Después vamos a tener libros que estén especializados sobre la música u otros temas como la Navidad, que no terminan de cerrarme tan bien a mí con mis gustos como lector. Ahora, lo mejor de este libro sin duda no es la muerte, es su coprotagonista, que es Mort. Este chico que es un adolescente, que lo describe Terry Pratchett como un cuerpo formado a base de rodillas que parece estar apenas en control de su propio cuerpo. A mí me hace acordar mucho a Arlo del Gran Dinosaurio. Él le enseñó a su abuela a leer y esto le trae muchos problemas porque él intenta razonar todo y no logra accionar. Vamos a ver cómo este personaje evoluciona tremendamente siendo el aprendiz de la muerte y haciéndose cargo, cómo tiene que lidiar con la muerte, cómo va creciendo espiritual, intelectual y físicamente. Es un personaje que es totalmente diferente al inicio del libro y al final. También funciona muy bien con otros personajes como es Isabel, la hija de la muerte, la princesa Kelly y sin dudas uno de los mejores personajes de todo Mundo Disco, que es Albert, el mayordomo de la muerte. Este es un libro que se lee muy rápido, es muy ameno, el estilo de Pratchett está en su pleno esplendor de comedia y te lo vas a leer de un tirón. Tiene muy buenas partes filosóficas también que te hacen pensar, además de reír. Y por último, luego de La princesa y el sapo, la gente que estuvo trabajando en esta película de Disney se puso a embarcar en un próximo proyecto y fue una posible adaptación de esta novela al mundo Disney. Se llegaron a hacer ciertos concept art, ciertos dibujos, pero el proyecto luego naufragó. Les voy a dejar acá algunos de los dibujos, algunos de los conceptos artísticos. Y me gustaría saber qué opinan ustedes, si les hubiera gustado ver esta película hecha por Disney. Finalmente, si quieres saber por qué estuve hablando tan rápido en todo el video, no te dejes de pasar por los comentarios, dejarle un me gusta, compartir este video con quien vos creas que le pueda interesar. Muchas gracias y nos vemos en un próximo video.